Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a su canal Genoma y Ciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En esta primera conferencia de esta secuencia que vamos a dar relacionado con la herencia multifactorial, vamos a estudiar algunos conceptos y algunas características que definen a la herencia multifactorial. Estas fueron actividades docentes desarrolladas en tiempo real con estudiantes de medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que en estos momentos se encuentran en el 6º año de su carrera. Para ellos, mi agradecimiento eterno. Soy el doctor Roberto Lardué Ferrer, genetista clínico con más de 20 años de experiencia, y espero que les sea de su agrado esta secuencia de conferencias. Bienvenidos al canal Genoma y Ciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardué Ferrer. Aspectos conceptuales en la herencia multifactorial. En el día de hoy vamos a comenzar con el tema número 6, herencia multifactorial. Es decir, ya nos va quedando ya para terminar con nuestro programa analítico, el tema 6, el tema 7 y el tema número 8 para enfrentarnos a la segunda evaluación parcial, que viene siendo un examen final integrador de nuestra disciplina. Este tema es un tema interesante, importante, porque además es el tema que trata de la mayoría de las enfermedades que vamos a tropezarnos durante el área clínica, cuando estemos en el hospital militar, cuando estemos en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, cuando estemos en las distintas instituciones de salud. La mayoría de las enfermedades que vamos a ver ahí no son inmunogénicas, no son cromosómicas, son multifactoriales. Tienen un trastorno, es decir, son trastornos de herencia multifactorial. Pero primero quisiera recordar que alguien me diga cuál es la clasificación de las enfermedades genéticas. La clasificación de las enfermedades genéticas. A ver. La multifactorial. Correcto. Y las monogénicas o mendelianas. Es decir, este es un concepto que ustedes tienen que saberse de memoria para toda la vida. Que las categorías etiológicas de los trastornos genéticos pueden ser monogénicas o mendelianas, que lo vimos en el tema número 3, ¿verdad? Las aberraciones cromosómicas, que lo vimos en el tema número 2. Y hoy que vamos a comenzar con los trastornos multifactoriales. Las enfermedades monogénicas se afecta el nivel de gen, la secuencia de genes. En el nivel de organización de la información genética está a este nivel. Las aberraciones cromosómicas se encuentran a nivel de los cromosomas. Se afecta un bloque de genes que tiene una traducción citogenética. Y los trastornos multifactoriales son aquellos que se caracterizan porque está la acción de múltiples genes con el ambiente. Si ya aquí la genética y el ambiente juegan un papel importante, ya aquí existe una información genética, pero también existe un ambiente que se puede convertir en un detonador de ese trastorno. Esta es la temática que justifica la frase de que el genoma apunta el arma, el epigenoma acomoda el arma y el ambiente aprieta el gatillo. Por lo tanto, usted puede tener una alteración genética, una predisposición genética, pero si usted acompaña a esto un ambiente adverso, que puede estar dado por un estilo de vida inadecuado, que puede estar dado por factores de riesgo de naturaleza ambiental, entonces usted está apretando el gatillo para que esa predisposición genética se convierta en susceptible. Y por lo tanto, estos son aspectos que vamos a ver en este tema. El concepto de predisposición genética, el concepto de susceptibilidad genética, el concepto de herencia multifactorial. El objetivo temático principal de este tema, el objetivo temático más importante, el objetivo instructivo, es que ustedes sean capaces de conocer las características que definen a una herencia multifactorial. Y es lo más importante que va a salir de un examen, porque es lo más importante que tenemos que reconocer cuando estemos ante un paciente. ¿Cuáles son las características que definen
a un trastorno o a una herencia multifactorial. Que ustedes sean capaces de diferenciar los términos de predisposición genética y de susceptibilidad genética. Por lo tanto, ya comenzamos de inmediato con este tema. ¿A qué se denomina herencia multifactorial? ¿Qué es la herencia multifactorial? La herencia multifactorial es la interacción de factores genéticos con factores ambientales. Factores genéticos que tienen una acción pequeña y aditiva, pero siempre tiene que estar presente el ambiente. Por lo tanto, si estos dos círculos se superponen, el área superpuesta, que se representa con otro color, se refiere a la interacción de un genoma con la interacción de un ambiente. Pero ese es el concepto de herencia multifactorial, la acción pequeña y aditiva de múltiples genes en interacción con el ambiente. Y por supuesto, aún este tema está pobremente comprendida, es un reto para la epidemiología genética, ciencia a la cual yo me dedico, porque no sabemos hasta dónde llega el componente genético, hasta dónde llega el componente ambiental en la génesis, en el desarrollo, en la aparición de las enfermedades, sobre todo de las enfermedades comunes del adulto. Pero ese es el concepto de herencia multifactorial. ¿Cuál es la diferencia entre la herencia mendeliana y la herencia multifactorial hasta el momento? Hasta lo que yo he dicho hasta el momento se ve en este esquema. La herencia mendeliana está definida por un solo gen. Ese solo gen dibuja un árbol genealógico que puede ser autosómico dominante, puede ser autosómico recesivo, puede ser dominante ligado al sexo o puede ser recesivo ligado al sexo. Pero además, este gen puede estar presente o no y por lo tanto asume un riesgo genético en la población. Y siempre que esté presente ese gen en todas las familias, se va a expresar la enfermedad. No sé si me entienden. Es la ley del todo o nada. ¿Está presente o no está presente? Y por lo tanto, presenta una frecuencia génica poblacional. Esa es la enfermedad monogénica. ¿Qué pasa con la enfermedad multifactorial? La enfermedad multifactorial está determinada por múltiples genes. Gen A, gen B, gen C, gen D, E, X, 60, 200, 400 genes. Estos no van a dibujar un patrón de herencia clásico. Cuando usted confecciona el árbol genealógico de una enfermedad multifactorial, no dibuja un patrón de herencia clásico. No sé si ustedes recuerden en la tarea del tema 3 que ustedes dibujaron el árbol genealógico de sus familias y plasmaron las enfermedades que están presentes. La mayoría de las enfermedades que ustedes plasmaron en su familia son enfermedades comunes del adulto, como la hipertensión arterial, como el cáncer, la diabetes mellitus. Y a usted le costó trabajo reconocer, identificar el patrón de herencia. Esa es una de las características que tiene la herencia multifactorial, que no dibuja un patrón de herencia clásico mendeliano de los ya estudiados en el tema número 3. Por eso es que se llaman a las enfermedades multifactoriales enfermedades complejas. Y al tema número 3 se le llama transmisión de simples mutaciones, que yo les dije que no estoy de acuerdo con estos términos, porque las enfermedades mendelianas simples son tan complejas como las mismas enfermedades multifactoriales. De hecho, las interferencias biológicas y los factores que dificultan la interpretación de un patrón de herencia reconoce perfectamente, saben cuán complejos, se dieron cuenta cuán complejos son estos mecanismos a nivel bioquímico y a nivel molecular. Fíjense que cuando ustedes representan la frecuencia génica en la población, el riesgo de cada gen es diferente. Y cuando nosotros evaluamos cada una de las familias, quizás en una familia el gen B sea el que esté segregándose o el predominante, y en otra familia sea el gen C, o en otra familia el gen E, si ya aquí no es la ley del todo nada, sino que la expresión de estos genes van variando de una familia a otra. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Vamos a comenzar la conferencia con el siguiente problema. Supongamos que usted tenga a su disposición el diagnóstico molecular del gen BRCA1 y BRCA2. Estos genes, BRCA1 y BRCA2, o BRCA1, BRCA2, son genes mayores que ya están estudiados responsables del cáncer de mama. Son genes de máxima penetrancia, es un gen mayor
que cuando está presente se corre un riesgo prácticamente de un 90% de tener cáncer de mama. Angelina Jolie, ¿no es así? La actriz o la modelo tenía este tipo de gen. En la familia existe herencia de cáncer de mama. Ella se estudió molecularmente y efectivamente determinó de que sí tenía la predisposición por estos dos genes, por ejemplo, BRCA1, BRCA2. De hecho, fue el motivo hacerse la radical de mama desde el punto de vista preventivo. Bien, la mastectomía preventiva en este caso. Usted atiende en su área de salud una familia con varios miembros afectados de esta penosa enfermedad. Se le ofrece diagnóstico prenatal a una mujer de 28 años que no presenta la enfermedad y detecta que la futura descendencia tiene la mutación. La futura descendencia tiene la mutación. Usted le asesoría la interrupción del embarazo, fundamente su respuesta. ¿Qué ustedes piensan? Fíjense, para la futura gestación, es decir, para la futura descendencia, se diagnostica prenatalmente que tiene el gen BRCA1 y el gen BRCA2 para el cáncer de mama. Mi pregunta es, por el hecho de ser dos genes mayores, ustedes interrumpirían, es decir, ustedes asesorían a esa pareja interrumpiendo, haciéndose, ejemplo, la interrupción terapéutica, el aborto terapéutico. No. ¿Por qué? Porque eso tiene prevención, se puede prevenir con atención médica. Se puede incluir, ¿no? Porque se puede prevenir con atención médica. ¿Qué más? ¿Qué más? Por la característica de ser multifactorial. Por la característica de ser multifactorial, ¿qué pasa? La gran variabilidad que tiene, puede ser que esté a favor un poco de Hay una variabilidad que está dada por la interacción de factores genéticos y ambientales. Y algo importante, estos trastornos multifactoriales nosotros podemos controlar el ambiente, porque al final el ambiente aprieta el gatillo. ¿No es así? Aunque usted tenga la predisposición genética, si usted controla el ambiente, aprieta el gatillo. Pero además, yo estoy de acuerdo con la idea. Yo estoy en contra de la eugenesia. Y nosotros involuntariamente, en nuestro país, dada por el desarrollo que ha tenido la genética médica, dada por la cultura médica que tiene la población, dada por el marco legal que también se acepte el aborto en nuestro país. Bien, nosotros tenemos la tendencia de que nuestro hijo sea perfecto, de que nuestro hijo no tenga problemas médicos, no tenga problemas genéticos. Y un tanto que nosotros tenemos que variar en este sentido. ¿Por qué razón? Porque como dice Raidel, mientras que el problema médico, mientras que el problema genético tenga solución o tenga tratamiento médico durante la vida postnatal, podemos enfrentar y podemos ser valientes y podemos, con este sistema de salud que tenemos nosotros, poder seguir la atención médica de este paciente y quitarnos un poco la mentalidad eugenésica que muchas veces la misma cultura médica y el mismo desarrollo y conocimientos médicos que la población ha alcanzado puede tener impregnado en su genoma. Nadie quiere tener un niño con problemas. Y el mismo problema que tenga, ya rápidamente, la interrupción del embarazo. Entonces, eso tenemos que irlo cambiando, tenemos que irlo variando. Ya hay tecnología, hay ya desarrollo de hacer las cirugías intraútero. De países que hacen cirugía cardiovascular intraútero. Antes de nacer el bebé, en la etapa fetal, se está operando una CIB, se está operando una CIA, una tetralogía de Fallot, se opera intrafetal, es decir, en el periodo embriofetal. Fíjense hasta qué punto estamos alcanzando a nivel mundial, por supuesto, el desarrollo en este sector. De todas maneras, vamos a darle respuesta a esto en el desglosar de la conferencia. Por tanto, los contenidos van a ser los siguientes: herencia poligénica y herencia multifactorial, concepto de heredabilidad, rasgos continuos que presentan herencia multifactorial, rasgos discontinuos de efectos congénitos y enfermedades comunes, concepto de enfermedad común o compleja, características comunes de la herencia multifactorial, predisposición genética y agregación familiar, susceptibilidad genética y factores ambientales. Cuando analizamos un carácter determinado por un solo lote, con sus respectivos alelos, ya ustedes saben por el tema 1 y por el tema 3, ejemplo, este genotipo que es heterocigótico, si se cruza con un heterocigótico, obtenemos como gametos esto que se encuentra acá.
el 50% A dominante, el 50% A recesivo. Y cuando se cruzan, entonces estos son los descendientes, con una proporción de 1 es a 2 es a 1, ¿verdad? Eso no es nada nuevo para ustedes. Eso forma parte del tema número 3 y del tema número 1. Si nosotros graficamos esto, entonces vamos a obtener lo siguiente: una proporción homocigótico dominante, 2 heterocigótico y una proporción homocigótico recesivo. Esa es la proporción genotípica que ustedes conocen cuando se cruzan dos individuos heterocigóticos. Ahora bien, con una relación de dominancia completa, la distribución fenotípica sería 3 es a 1. 3 individuos con el carácter dominante, 1 con el carácter recesivo. Ahí no hay problema, no hay duda, eso ustedes lo saben. Eso es la herencia de un trastorno monogénico o de un trastorno mendeliano, ¿bien? O lo mismo, de un trastorno discontinuo. ¿Qué sucede? Vamos a analizar dos caracteres. Bien, ejemplo, el cruzamiento de un doble heterocigótico con un doble heterocigótico. Vamos a obtener esos gametos que a través de una tabla de Punnett se obtienen todas esas combinaciones que ustedes observan ahí. Y si esto lo llevamos a un gráfico, vamos a obtener como proporción 1 homocigótico dominante para los dos caracteres, 1 homocigótico dominante y homocigótico recesivo, 2 para otros dos genotipos, 4 para el doble heterocigótico, 2 para el heterocigótico homocigótico recesivo o el homocigótico recesivo y heterocigótico, y 1 para para el homocigótico y el dominante, y finalmente 1 para el doble homocigótico recesivo. Eso ustedes lo saben. Fíjense cómo la graficación se va simulando un poquitico a la curva gaussiana. ¿Se van dando cuenta de esto? Si representamos esto en la proporción fenotípica, es 9 es a 3 es a 3 es a 1. En el primer caso se trata de un cruzamiento monohíbrido y en el segundo caso de un cruzamiento dihíbrido. Pero esto se complica. Vamos a ver si nosotros cruzamos tres alelos. Fíjense, 3 alelos. El locus X para los alelos que se encuentran acá y el locus Y para los alelos estos que se encuentran. Y el locus Z. Es decir, cada locus con 2 pares de alelos. Por lo tanto, vamos a ver 6 alelos. Bien, y que sean 3 loci, cada uno de ellos con 2 alelos, con interacción aditiva, por ejemplo, para el tamaño de la planta. Y que por cada alelo dominante sean 6 centímetros. ¿Ya? Fíjense, ya no son un locus, ya no es 2 loci para el caso de un cruzamiento monohíbrido y dihíbrido respectivamente, sino ya estamos aquí ante la presencia de 3 loci con 2 alelos cada uno, por tanto son 6 genes. Debemos notar que el genotipo base de la planta estaría determinado por el genotipo X, X, Y, Z, Z, todos homocigóticos recesivos, y da lugar a 60 pulgadas de tamaño de esa planta, y cada alelo en mayúscula va a adicionar 3 pulgadas. Supongamos que cada alelo sean 3 pulgadas. Entonces el genotipo X, X, Y, Z, Z, todos dominantes, tienen entonces 78 pulgadas. Por tanto, la planta más bajita tiene 60 pulgadas y la planta más alta tiene 78 pulgadas, ¿no es así? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando se cruzan dos líneas puras. Un homocigótico dominante para los 3 loci de 78 pulgadas con una planta homocigótico recesivo para los 3 loci de 60 pulgadas. Se obtienen como gametos XYZ mayúscula, XYZ minúscula, y el 100% va a ser triple heterocigótico, es decir, heterocigótico para los 3 loci. Si es así, vamos a obtener 69 pulgadas. El 100% de la planta va a tener 69 pulgadas. ¿Por qué razón? Porque a las 60 pulgadas se van a sumar 3 más 3 más 3, que son los genes dominantes que incorporan 3 centímetros al fenotipo. ¿Me hago entender? Todo esto es para llegar a una conclusión
y ahora de las características de la herencia multifactorial. Ahora vamos a cruzar dos individuos triple heterocigóticos que jamás lo hicimos en el tema número 2 porque no era objetivo de nuestro programa analítico. Pero perfectamente ustedes pueden cruzar XX, YY, ZZ con XX, YY, ZZ. Y se obtienen todos estos genotipos posibles. Y estos genotipos me van a dar todas estas alturas en pulgadas. Este es el F1, este es el F1, y estas son todas las combinaciones genotípicas y estas son las alturas. Vamos a suponer que estas alturas lo representemos en una gráfica como hasta ahora lo hemos hecho. Bien, vamos a tener una planta de 60 pulgadas, 6 plantas con 63 pulgadas, 15 plantas con 66 pulgadas, 20 plantas con 69 pulgadas, 15 plantas con 72 pulgadas, 6 plantas con 75 pulgadas, 6 y una con 78. Y esto lo vamos a graficar y vamos a ver lo siguiente. Fíjense cómo cada uno de estos puntos va a estar en este gráfico. Y si unimos los puntos, dibuja una curva que ya ustedes conocen en bioestadística que se llama curva gaussiana. De manera, estimados colegas, que la herencia multifactorial se caracteriza por una curva gaussiana de adaptación pequeña y aditiva de los genes, sobre todo en los caracteres continuos, sobre todo en la herencia cuantitativa. En el cruce monohíbrido y híbrido, es decir, en los trastornos de simples mutaciones, se le llama herencia discontinua, mientras que esto ya cuando existen más de 3 loci que tienen una acción pequeña y aditiva, se le llama herencia continua. Los trastornos multifactoriales con herencia continua dibujan una curva gaussiana. ¿Cuáles son los caracteres que forman parte de la herencia multifactorial? Que dibujan una variación continua con curva gaussiana: el coeficiente de inteligencia, el peso, la talla, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, el número de crestas palmares, la tensión arterial sistólica y diastólica. Todas las variables cuantitativas continuas que ustedes estudiaron en bioestadística tienen una variación continua o una curva gaussiana, porque son variables medibles y porque estas variables dependen de la acción pequeña y aditiva de muchos genes. Una persona, el coeficiente de inteligencia está medido por 2 factores: por el ambiente, pero dado por la cantidad de genes que tienen que ver con esto, genes que codifican neurotransmisores, proteínas, que tienen que ver con la maduración sináptica, que son más de 200, pero también la inteligencia está determinada por el ambiente. Usted podrá ser un muchacho inteligente, pero si usted no tiene un ambiente que lo estimule, no se va a desarrollar la inteligencia. Yo he visto aquí en esta aula personas con inteligencia natural. Inteligencia natural, sin embargo, no lo saben explotar, que es uno de los mensajes de esta conferencia. Entonces traten, estimados colegas, que el ambiente apriete el gatillo. Traten que ese genoma que apuntó el arma hacia una inteligencia buena, que el ambiente apriete el gatillo. Como un ambiente de estudio, el estudio constante, leer, la lectura constante, investigar, estudiar todos los días un tema diferente. Entonces fíjense cómo ya cuando se trata de 3 loci con una acción pequeña y aditiva de estos genes, ya se dibuja una variación continua en forma de una curva gaussiana. Teniendo en cuenta este concepto, ya entonces tenemos 2 nuevos enfoques. Ya nos cambia nuestra forma de pensar, que hasta hace 5 minutos no lo teníamos. La acción aditiva entre genes de diferentes loci y fenotipos que se miden, que son caracteres cuantitativos, cuyo análisis nos permite observar gradaciones que dan sentido de continuidad entre los fenotipos. Los trastornos de simples mutaciones son herencias discontinuas y estas pueden ser caracteres multifactoriales con herencia continua, dado por la variación continua a través de una curva de Gauss. La herencia poligénica es un tipo de herencia multifactorial, porque la herencia multifactorial tiene varios tipos de herencia, pero la poligénica se refiere
a genes en diferentes loci. Es decir, la herencia poligénica refiriéndose a varios genes en diferentes loci que interactúan aditivamente pero sin tener en cuenta el ambiente. La herencia multifactorial tiene en cuenta el ambiente, pero la herencia poligénica tiene en cuenta los genes sin el ambiente. Ejemplo, la cresta palmar. Para la formación de las crestas palmares, el ambiente no tiene. Y la cresta palmar es único, independiente para cada individuo, para cada persona. Por lo tanto, estimados colegas, esto es un ejemplo de herencia poligénica. La herencia cuantitativa, que se refiere a los fenotipos que se miden, talla, peso, circunferencia abdominal, torácica, etc. Y la herencia multifactorial, que se refiere a los fenotipos que tienen acción aditiva y que puede estar precipitada por la acción del ambiente. Por lo tanto, la herencia multifactorial tiene la herencia poligénica, la herencia cuantitativa y la herencia multifactorial propiamente dicha. ¿Está claro eso? Hay grandes diferencias entre la herencia poligénica, la cuantitativa y la multifactorial. Ahora, vamos a ver el tema de los rasgos con herencia multifactorial. Y vimos ejemplos: la talla, la tensión arterial, el cociente de inteligencia, el índice de refracción de algunos de los medios transparentes del ojo, el conteo de crestas, bien, digitales, la circunferencia encefálica. Esos son ejemplos de herencias poligénicas, ¿verdad?, con variación continua. Rasgos con herencia multifactorial. Aquí están los defectos congénitos que vamos a ver en el tema número 7, la anencefalia, el mielomeningocele, el encefalocele, la espina bífida, la tetralogía de Fallot, la CIB, la CIA y las enfermedades comunes del adulto, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el cáncer, bien, la depresión, la conducta suicida, el alcoholismo, están dentro de los rasgos con herencia multifactorial. Y encontramos los rasgos con herencia multifactorial en enfermedades comunes del adulto, como ya lo vimos, el IMA, la diabetes mellitus. Por lo tanto, hasta el momento hemos visto el concepto de herencia multifactorial. ¿Qué es lo que define la herencia multifactorial? Las tres categorías de herencia multifactorial: la herencia poligénica, la cuantitativa y la multifactorial propiamente dicho. Y vimos los tres grandes grupos de ejemplos con herencia multifactorial: los defectos congénitos, las enfermedades comunes del adulto y estos rasgos cuantitativos de variación continua, como la talla, el peso, las diferencias cefálicas, etc. ¿Bien? En esta primera conferencia hemos definido que la herencia multifactorial constituye la base de las enfermedades crónicas no transmisibles, los defectos congénitos multifactoriales que no obedecen a una causa monogénica o cromosómica, así como características biológicas que presentan una variación continua y que forman parte del desarrollo normal del individuo, como el peso, la talla, etc. Es importante definir que la acción de factores genéticos y ambientales, sobre todas las cosas factores genéticos con un efecto pequeño y aditivo, definen este término de herencia multifactorial. En la próxima conferencia vamos a darle seguimiento a este tema con los estudiantes de segundo año de medicina, donde vamos a abordar las características de los rasgos de variación continua. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.